es democracia, sus desafíos hacia el año 2021. Y son desafíos en el contexto de la democracia que ahorita vamos a irlo determinando, que lamentablemente existe una mala apreciación de origen, porque siempre la democracia viene aparejada de manera inmediata y de manera casi intrínseca con un proceso electoral, con el ejercicio de los derechos de votar y ser votado. Sin embargo, vamos a determinar ahorita que desde el marco constitucional, la democracia es mucho más que eso. Es mucho más que tener la potestad y posibilidad de votar, de emitir el sufragio en una jornada electoral y elegir precisamente de diversos cargos de elección popular en los 3 órdenes de gobierno, que entiendo es la siguiente ponencia. La democracia se ejerce en una cuestión muy integral. Partiendo, me voy a permitir compartir la pantalla primero para que podamos dar inicio. ¿Me indican, por favor, en cuanto ya puedan verla? Ya la vemos. Perfecto. Bueno, entonces, democracia, sus desafíos hacia el año 2021. Yo decía que para determinar los desafíos, los retos a los que nos vamos a topar o a encontrar, no solamente como ciudadanos, estamos viviendo una época sui generis, única a nivel internacional. Obviamente, lo primero que viene a nuestra mente es una situación pandémica, una situación de riesgo sanitario que lamentablemente estamos viviendo o comenzando con un rebrote en el país actualmente, y que evidentemente esto se presenta en el contexto de un proceso electoral federal que ya dio inicio en días pasados, y por supuesto en el contexto de un proceso electoral estatal ordinario que va a comenzar en los primeros días del mes de noviembre de esta anualidad, en lo que respecta al Estado de Puebla, en el que no va a ser poco, va a ser maratónica la actividad que se va a llevar a cabo, más allá o de manera independiente al proceso electoral federal. También en el Estado de Puebla se van a renovar las diputaciones, precisamente los cargos de diputaciones y la integración del Congreso del Estado de Puebla, además como las integraciones y las planillas de 217 municipios en el Estado de Puebla. Es una labor muy faraónica. De entrada, si tomamos en consideración la pandemia, el virus que se encuentra permeando nuestro desarrollo de actividades de manera permanente, de manera cotidiana, y que no obstante existe una contraposición o se encuentran presentes o convergen 2 derechos humanos que hay que tutelar de manera indispensable. El Estado tiene que tutelar, por una parte, el ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano, pero también tiene que salvaguardar un derecho a la salud. Evidentemente, si realizamos un ejercicio de ponderación, será difícil, es difícil determinar cuál de los 2 debe de prevalecer. Evidentemente, la salud es una cuestión intrínseca, salvaguarda la vida, salvaguarda la integridad física de todos los ciudadanos, pero tampoco puede menospreciarse el aspecto y el ejercicio democrático en el país. Ya lo dijo el maestro Edgar Sánchez Farfán, al cual me permito aprovechar la ocasión para saludar también de manera muy fraterna. Ya lo mencionaba en su intervención, nosotros estamos constituidos como una república democrática. ¿Qué significa? Que, como lo marca incluso el propio artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la democracia no solamente debe de imputarse o de determinarse en un contexto jurídico. Es decir, nuestra democracia no se limita a un conjunto de cuerpo normativo, un conjunto de ordenamientos jurídicos que marcan la vida y el rumbo del país, sino que también converge otro tipo de elementos el ejercicio democrático en el país. Por otra parte, además de lo jurídico, es un aspecto político, además de un constante mejoramiento en lo económico, en lo social e incluso en lo cultural. Lo marca el propio precepto 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero evidentemente dentro de estos 5 ejes, en esta plática o en esta intervención, le daremos un perfil más político, pero no hay que olvidar eso. Entonces, repito, en el contexto de una pandemia en la cual nos resentimos, o la que actualmente estamos resintiendo, si bien es cierto, no podemos olvidar la integridad o salvaguardar, el Estado tiene que salvaguardar la integridad física de todos los ciudadanos o todas las personas que residen en el Estado mexicano, no podemos olvidar este aspecto político. Es decir, el ejercicio o el emitir el sufragio y el determinar y elegir a nuestros representantes a diversos cargos de elección popular representa también un derecho humano que es inevitable salvaguardar en todo su estadio y en todas sus etapas.
el determinar el andamiaje o el determinar esta transición entre salvaguardar la integridad física de las personas y tutelar los derechos político-electorales del ciudadano y el ejercicio de las prerrogativas y derechos de cada uno de los partidos políticos o incluso las candidaturas independientes, que es una figura relativamente novedosa. Ese es el reto al que se va a enfrentar el Instituto Electoral del Estado, al reto al que se va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral, perdón, en segundo término el Instituto Electoral del Estado y el resto de los organismos públicos locales electorales en el país, y evidentemente también las instancias jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su símil en el ámbito competencial estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Entonces, esos desafíos vamos a determinar algunos parámetros, algunas cifras que incluso a nivel internacional se han presentado. Nosotros ya tuvimos un ejercicio muy importante recientemente en una calificación de votos en 2 estados de la República, y es un buen inicio, un buen preámbulo del reto al que se van a enfrentar, repito, las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales, pero no solamente estas, sino también nosotros como ciudadanos nos vamos a enfrentar a este reto y que tenemos que salir avantes. De entrada podemos determinar, como pueden advertir en sus pantallas, 2 divisiones del cambio político en México. Vamos a determinar un poco la cronología, la evolución histórica que han resentido el ejercicio de los derechos político-electorales, y básicamente la podemos conceptualizar en 2 grandes líneas, o 2 grandes rubros, o 2 grandes ejes. Por una parte, una división creacionista que se caracterizó por la llegada de la democracia a México como producto de la lucha del pueblo, encabezado por un nuevo liderazgo en contra de la corrupción. Obviamente es una cuestión de manera intrínseca, repito, que se venía manejando sobre todo de manera muy aislada, pero que se pugnó por el ejercicio o el establecimiento de reformas constitucionales tendientes a fortalecer la democracia. Esta democracia como la voluntad del pueblo de que a través del sufragio puedan determinar y elegir a sus representantes a diversos cargos de elección popular. Y por otra parte, una corriente evolucionista, en la que dice que el cambio político ha sido el resultado de un largo pero constante proceso de reformas consensuadas. No podemos pasar por alto incluso un gran antecedente, un gran parteaguas que se verificó en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en la cual se verificaron diversas reformas constitucionales. Una de esas reformas constitucionales es en el ámbito político. Esto marcó la pauta a una apertura democrática en el país. A partir de este cúmulo o este bloque de reformas constitucionales emanadas de este pacto, conducidas por el extitular del Poder Ejecutivo en el ámbito federal, Enrique Peña Nieto, surgieron una serie de adecuaciones, precisamente normativas, que dieron pauta al establecimiento de nuevas figuras jurídicas, incluso muy ciudadanas. Actualmente tenemos la oportunidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a un cargo de elección popular sin necesidad de contar con una plataforma de partido político que lo esté postulando a ese cargo de elección popular. Las denominadas candidaturas independientes, en la cual el pueblo ejerce su voluntad y de una manera directa, inmediata, y repito, sin tener que tener una intervención partidista, puede tener la oportunidad de acceder a un cargo de elección popular y que con eso se robustece el modelo democrático en el país. Son 2 grandes divisiones que han surgido a lo largo de la historia y que precisamente dan la oportunidad a que actualmente, en el año 2021 y el próximo, 2020, perdón, y la antesala al año 2021, tengamos la oportunidad de tener, repito, un proceso electoral sui generis en el que convergen diversas modalidades. No solamente los partidos políticos puedan postular candidatos a un cargo de elección popular, sino que también surgen otras figuras de asociación electoral o de unión electoral, como pueden ser un régimen de coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, por supuesto. Voy a hablar un poquito de las candidaturas independientes, también llamadas candidaturas ciudadanas, en las cuales se da una intervención directa y participación directa al ciudadano, para que precisamente no pueda ser ajeno a las decisiones y al rumbo político del país. 40 años de reformas y cambio político es lo que nos han determinado la situación en la que nos encontramos actualmente en México. Me permití establecer algunos antecedentes muy claros, muy concretos, para determinar esta evolución que ha tenido la vida política en México.
Primero, en el periodo de 1977 a 1987, durante 10 años, se verificaron y trabajaron reformas para la inclusión y la apertura del sistema político. Más adelante, a partir del año 1990 y hasta 1994, se verificaron reformas para inyectarle credibilidad a las elecciones. Evidentemente a través del Instituto, del otrora, o en ese tiempo Instituto Federal Electoral, después y ahora denominado Instituto Nacional Electoral, se le fue dotando de autonomía. Anteriormente era la Secretaría de Gobernación del titular del Poder Ejecutivo, dependiente de la Administración Pública Centralizada a nivel federal, la que se encargaba de organizar las elecciones en el país. Actualmente, a partir de este esfuerzo, que, ojo, no debemos olvidar, surgió en 1990-1994, incluso en una administración priista, se dio la oportunidad de incluir a la ciudadanía a la vida democrática del país. Y esto a través de su representación institucional, que es el actual Instituto Nacional Electoral. En 1996 y durante un largo periodo, hasta el 2007 o incluso 2008, se verificaron reformas para fortalecer la equidad en la competencia electoral. Actualmente siempre las instituciones de autoridades electorales pugnan y fortalecen o verifican sus acciones y sus criterios tendientes a fortalecer esta equidad en la competencia electoral. Ya no se busca que exista un partido hegemónico, ya no se busca que exista una persona que territorialmente tenga la intervención o que tenga toda la oportunidad y todo el andamiaje y la estructura de conservar el poder. No, se busca un piso parejo, se busca la equidad en la competencia electoral, se busca salvaguardar principios que deben de regir en la materia electoral, tendiente a que todos tengan la misma oportunidad y mismas condiciones, tanto cuantitativas como cualitativas, de acceder a un cargo de elección popular. Y en el 2014 finalmente se verificó la reforma para estandarizar y homogeneizar las instituciones, reglas y criterios. Actualmente ya tenemos recientemente estas adecuaciones a rango constitucional o en el marco de la Constitución de la paridad de género. Actualmente las mujeres, esto es algo muy importante y México ha sido pionero desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la última evolución importante en 1917, así como fuimos pioneros en la tutela y respeto de los derechos humanos, pues en la tutela y respeto de los derechos humanos en su modalidad político-electoral no nos quedamos tampoco atrás. México es pionero en determinar la paridad de género en la postulación a diversos cargos de elección popular. Ya no se busca únicamente una postulación de determinada persona partidista, y ahora se busca la inclusión de las mujeres para que precisamente pueda tener la misma oportunidad de acceder a estos cargos de elección popular. Este es un ejemplo de otros tantos más en los cuales se estandarizó y homogeneizó a las instituciones, las reglas y los criterios. Actualmente, nuestra normatividad electoral nos marca que el Instituto Nacional Electoral tiene facultades y atribuciones que ejerce de manera específica y de manera exclusiva. El Instituto Nacional Electoral verifica acciones de manera exclusiva y el resto de actividades se llevan a cabo por parte de los organismos públicos locales electorales. Es decir, existe una sinergia. Si bien es cierto, los dos como autoridades administrativas electorales, no menos cierto es que se distribuyen las competencias dependiendo un ámbito de intervención. En este caso, no por materia, sino sí por territorio y sí por especialidad. Vamos a verlo más adelante. Ya lo había precisado anteriormente, hubo una transición entre el otrora o antes denominado Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, reflejado a través de los procesos electorales. Durante 23 años de existencia del Instituto Federal Electoral, este organismo se encargó de organizar 18 elecciones, 4 a la Presidencia de la República, 6 a cargos de la Cámara de Senadores, 8 de la Cámara de Diputados, a las 2 últimas que integran el Congreso de la Unión, y 3 elecciones extraordinarias de diputaciones federales. 23 años, no olvidemos el quantum, no olvidemos la cifra, durante 23 años este número de elecciones. En contraste, con los 6 años de vida del Instituto Nacional Electoral, en solamente 6 años de vida de la denominación y de la actual conformación del Instituto Nacional Electoral, pueden advertir que las cifras se disparan y son totalmente radicales. 198 elecciones
contra las 18 de 23 años del IFE, en las cuales se integran por una a la Presidencia de la República, una en la integración de la Cámara de Senadores, 2 integración a la Cámara de Diputados y 194 elecciones locales. Porque, repito, actualmente el Instituto Nacional Electoral tiene injerencia e intervención no solamente en la organización de los procesos electorales federales, también en los procesos electorales locales. El Instituto Nacional Electoral tiene intervención directa en la organización de las mismas. Podemos advertir que la evolución no solamente fue sustancial, no solamente en cuanto al ejercicio y tutela de los derechos político-electorales del ciudadano, también fue una evolución institucional y organizacional. El IFE verificaba una serie de acciones importantes, por supuesto, que marcaron el comienzo o las bases o los cimientos de la organización comicial en México, pero esto ha ido perfeccionándose hasta contar con el actual Instituto Nacional Electoral, obviamente con las calidades y con la autonomía que se caracteriza en la organización y calificación de los comicios. Continuando con lo anterior, el INE y la intervención y organización de los procesos electorales, pues bueno, también ha tenido participación en el ámbito tanto federal como estatal. Pueden ver ahí la distinción, 2 tablas que pueden apreciar y advertir en sus pantallas, tanto para presidente de la República, diputaciones, senadurías, pero también intervención en la organización de 36 elecciones para gubernaturas de los estados, 62 diputaciones y 95 ayuntamientos. Y otros cargos que son otro tipo de integración de autoridades también en el ámbito municipal, que coadyuvan en la administración pública municipal. También puede intervenir el Instituto Nacional Electoral. No recordemos, o no hay que olvidar, perdón, o recordemos que el INE tiene una facultad de atracción en la cual, bajo ciertas condiciones y circunstancias, si se advierte una posible violación a principios electorales, puede atraer el ejercicio y organización de las elecciones a cargo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, son las cifras muy contundentes que nos sirven para determinar lo que nos ha costado y la evolución que hemos tenido desde, repito, el Instituto Federal Electoral hasta la actual integración del Instituto Nacional Electoral. Alternancias. Repito, en el contexto de elecciones a la gubernatura, lo que ha ocurrido es que en la elección de gubernaturas, actualmente han sido 36 desde que tiene vida el Instituto Nacional Electoral, y podemos advertir, ahí nos tapa un poquito, creo que la imagen, a ver si me moverlo. Ahí está, dice porcentaje de alternancias ganadas en elecciones de gubernatura, solo o en coalición. La intención tampoco es explicar de manera muy detallada en qué consiste la coalición, pero grosso modo lo explico, consiste en que, sin perder su autonomía e identidad partidista, diversas fuerzas políticas, diversos partidos políticos postulan a un mismo candidato a un cargo de elección popular. Repito, conservando autonomía en cuanto a la recepción y fiscalización de financiamiento público, en cuanto al ejercicio de las actividades tendientes a la promoción al voto, pero que tienen en común la postulación a un mismo candidato a un cargo de elección popular. Eso es un tema de coalición. O también de manera unilateral, es decir, solo, sin tener que unirse bajo la figura de coalición o incluso bajo la figura de candidatura común con alguna otra fuerza política, podemos advertir los porcentajes de alternancia, que son muy claves y muy determinantes, y que esto nos permite marcar la efectividad de la democracia en México. Podemos advertir que el Partido Revolucionario Institucional, en cuanto a alternancia, ha ganado un 18.52% de las elecciones a gobernador del estado. El PRD un 14.81%, el PAN un 25.93%, la reciente coalición o la última o el último antecedente, la denominada coalición Juntos Haremos Historia, conformada por 3 fuerzas políticas, Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social, el 25.93%, Movimiento Ciudadano un 7.41%, y viene la figura, bueno, el Partido Verde Ecologista de México 3.70%, pero viene una figura importante que ya he hecho referencia, las candidaturas independientes. Es decir, candidaturas no postuladas por una plataforma política o de un partido político no tiene un porcentaje tan despreciable, un 3.70% de representación. Obviamente, tomando en consideración la votación válida emitida.
en este tipo de elecciones, ¿no? No significa que represente un quantum de candidatos que hayan obtenido el cargo de elección popular por el cual fueron postulados. Significa la presencia, la democracia, el poder del pueblo y la representación del pueblo materializada desde su punto de vista político en las urnas. Y esto se ha reflejado en las cifras que pueden ver en su pantalla. Claro que hay alternancia, claro que hay representación, y ahí es un claro ejemplo de la democracia en México. Si no hubiera democracia en México, alguno de estos partidos políticos que pueden ver en sus pantallas tuviera un porcentaje muy evidente, muy claro y muy aplastante respecto al resto de las fuerzas políticas. No es así. Hay una alternancia en el ejercicio al poder y en la captación de votos y en la captación de simpatizantes y de militancia y de votos, repito, en este tipo de elecciones a gobernadores del estado. Es un claro ejemplo de medición, de métrica en materia político-electoral. Esta métrica en materia político-electoral nunca debe de olvidarse para determinar y conseguir o determinar el alcance de objetivos y propósitos. Vamos un poquito más allá con un antecedente que podemos, déjenme mover acá, me adelanto un poco, quiero moverla, ahí está. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Vamos entrando un poquito más en materia. Si se dan cuenta, el título fueron retos hacia el año 2021. Ya sabemos cómo surgió el Instituto Nacional Electoral, ya sabemos cómo se encontraba su antecedente inmediato, que era el Instituto Federal Electoral. Ya sabemos un poco cuáles han sido los números, tanto del Instituto Federal Electoral como del Instituto Nacional Electoral. El cúmulo de organizaciones de elecciones que se han verificado, o el cúmulo de procesos electorales, tanto federales como locales, que se han organizado por parte de estas instituciones administrativas en materia electoral. Pero ahora vamos a determinar un rumbo, hacia dónde vamos. Y tenemos un antecedente muy claro y muy inmediato. Recientemente, en 2 estados, en Coahuila y en Hidalgo, se verificaron elecciones, se verificó la jornada electoral, la cual pues aprovecho también para felicitar al partido, al PRI, por los resultados que obtuvieron. Se renovaron 16 cargos a diputaciones, 16 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. La integración del Congreso del Estado de Coahuila se conforma por 25 integrantes al Congreso del Estado, y también se verificó la renovación a 84 ayuntamientos, 84 planillas integradas por presidentes o presidentas municipales, regidores y síndicos o síndicas municipales. ¿Cuál fue el reto? Precisamente la organización de estos comicios en una pandemia. Actualmente, la Secretaría de Salud, a partir del mes de marzo, emitió una serie de pronunciamientos, una serie de decretos, una semaforización respecto de actividades prioritarias y esenciales que tenían que continuar verificándose en el país y otras que quedaron suspendidas con el propósito de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos o de los habitantes en México. Ese es el reto al cual se enfrentó actualmente en este antecedente, que puede ser muy mínimo. Estamos hablando de 2 tipos de elecciones en 2 entidades federativas, nada comparado con lo que se viene. Pero por supuesto que puede determinarnos un buen ejercicio, una buena muestra del reto al que se va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral, del reto al que se va a enfrentar la ciudadanía y al reto al que se van a enfrentar los partidos políticos, todos en el contexto y de manera conjunta en la organización de las elecciones que ya iniciaron a nivel federal y que están por iniciar a nivel local. ¿Qué vienen? En las elecciones en el año 2021, el gran punto es que el proceso electoral será el más grande y el más complejo en la historia del país. Y hay un punto que, repito, la pandemia que estamos verificando. El reto es cómo lograr una participación ciudadana semejante o equiparable a la que se vivió en el año 2018, que fue una gran participación ciudadana, arriba del 60%, lo marcan las cifras de votación válida emitida, conforme o en contraste con el listado nominal, una gran participación ciudadana. ¿Cómo lograr mantener ese grado de intervención y participación ciudadana cuando tenemos o estamos inmersos en una situación pandémica? ¿Cómo lograr que la ciudadanía se involucre, no solamente
un domingo que se verifica una jornada electoral. No, ¿cómo se verifica con actos previos al proceso electoral? ¿Cómo se verifica durante los comienzos del proceso electoral? Incluso hablando de candidaturas independientes, ¿cómo se involucra en el otorgamiento de un apoyo ciudadano a alguien que busca figurar como candidato independiente? ¿Cómo le va a hacer ese candidato independiente para obtener este apoyo ciudadano? Lo va a hacer a través de plataformas digitales, a través de mecanismos electrónicos, lo va a hacer in sitio, lo va a hacer recorriendo los municipios, se va a exponer a la ciudadanía a conjuntar esfuerzos y que tengan que recurrir y acudir a ciertos puntos a otorgar su apoyo ciudadano, o se va a hacer todo a distancia, todo por vía remota, y se pondrá en riesgo la certeza electoral por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo constatar que efectivamente un ciudadano está otorgando su apoyo ciudadano a favor de X ciudadano con el propósito de apoyarlo para que él funja como un candidato a un cargo de elección popular? ¿Cómo constatar esa claridad y cómo tener la certeza plena de que efectivamente ese es un apoyo firme, evidente, contundente y no simulado? Es parte del reto al que se va a enfrentar actualmente el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Se van a renovar 15 gubernaturas de los estados, diputaciones locales 1063, se van a integrar 642 por elección directa, mayoría relativa, y 421 por representación proporcional. Renovación de los congresos locales en todo el país, con excepción de Coahuila y Quintana Roo. Renovación de ayuntamientos en todo el país, salvo Durango e Hidalgo, que ya se verificó recientemente, dan un cúmulo de 1,926 ayuntamientos. Imagínense, 1,926 ayuntamientos. Y si a partir de ahí realizamos un ejercicio matemático o algebraico, podemos realizar, sacar nuestra calculadora y multiplicar esos 1,926 ayuntamientos por el número de fuerzas políticas y candidaturas independientes o candidaturas comunes o coaliciones, todas estas modalidades y posibilidades con las cuales se pueden calificar los comicios el día de la jornada electoral, la multiplicidad de opciones que pueden materializarse en una boleta electoral, la tendencia al voto y la manifestación del voto que se da en esta boleta, pues es un cúmulo de opciones que representan un reto actualmente para el Instituto Nacional Electoral, a partir de ahorita y con lo que se viene, y la cifra es clara, la cifra es contundente. 1,926 ayuntamientos se van a renovar en este próximo proceso electoral local, ¿no? Que está por comenzar, al menos en el estado de Puebla, lo marca nuestro código comicial local, de 3 al 5 de noviembre, estará dando inicio a través de una sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Con eso se marcará el inicio y el rumbo, y a partir de ahí viene la aprobación del calendario electoral y las fechas y periodos en los cuales se tienen que sujetar partidos políticos y ciudadanos para precisamente contender en estos próximos ejercicios comiciales. Repito, es la elección más grande, así lo ha calificado el Instituto Nacional Electoral. Habrá una renovación inédita de cargos públicos, rebasando 21,300 cargos. Imagínense, 21,300 cargos de elección popular, comenzando desde gobernadores de los estados, diputaciones federales, diputaciones locales, integrantes y miembros de los ayuntamientos. Es algo muy importante que tenemos que tener presente y que no podemos olvidar. Ahí está la tabla, para a quienes les interese, por supuesto que se los voy a poner a su disposición. Ahí vamos a ver la fila de Puebla, se van a renovar diputaciones locales, federales, por supuesto, y ayuntamientos, y podemos ver el listado de todas las entidades federativas que conforman al país. La lista nominal de electores aumentará casi un 7%, fíjense, porque ya hay la medición de que personas que adquieren la mayoría de edad y que van a tener la oportunidad de intervenir en su primer proceso comicial, bajo la figura por lo menos de votantes, se va a incrementar el listado nominal en un 7%. Es algo muy importante que comenzaré diciendo, ojo, y esto es en general, no voy a hablar de alguna fuerza política en concreto, lo aclaro, para que no haya alguna consideración. El financiamiento público de los partidos políticos, que básicamente se divide en 3 grandes ejes, los más importantes son para actividades ordinarias y para actividades tendientes a la obtención del voto, se realiza a través de un ejercicio matemático, que es una multiplicación entre el listado nominal y un porcentaje
segregado a partir de el salario mínimo, ahora atribuible a otra modalidad, ¿no? A los sumas. Pero a final de cuentas, en cuanto a ese salario mínimo, como nosotros la mayoría lo conseguimos como salario mínimo, esta multiplicación por el listado nominal repercute en la repartición de un financiamiento público a partidos políticos. Entonces, si partimos de la premisa que el listado nominal de electores aumentará casi un 7%, la consecuencia inmediata, si partimos de un silogismo, la conclusión sería, ese silogismo, que el financiamiento público de los partidos políticos se va a incrementar, tanto para actividades ordinarias como para actividades tendientes a la obtención del voto. Pero esto con el reto de verificar unas elecciones cuasi remotas. ¿Por qué digo cuasi remotas? Si no nos vamos a un extremo que sean totalmente remotas, que se antoja muy difícil porque no se garantizaría la certeza en los resultados comiciales. Pero que se busca que la gente, ante todo, salvaguarde o se salvaguarde su integridad física. Entonces, si algunas actividades se van a llevar a cabo de manera a distancia o de manera remota, los partidos políticos o incluso los candidatos independientes que tengan financiamiento público tienen que tener una estrategia de canalización de estos recursos muy eficaz para que precisamente puedan enfocarlos al propósito y a la consecución de sus fines y después la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pueda convalidar y avalar precisamente todos esos gastos llevados a cabo por cada una de estas fuerzas políticas. Y ahí está la cifra muy determinante. En cuanto a lista nominal de electores, en el 2018 se consideraba un listado nominal de 89.123.355 personas, ahora se considera para el año 2021 94.980.000. Fíjense el incremento, este es el 7% del cual yo les mencionaba, en el listado nominal. Obviamente, un aspecto cuantitativo que se refleja en un mayor esfuerzo por parte de las autoridades administrativas electorales, las autoridades jurisdiccionales electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general. En estados con elección concurrente, en el 2018 30, actualmente 32, casillas a instalar en el 2018 156.808, en el 2018 el último proceso electoral federal, se instalaron 156.808. 3 años después, en el 2021, se van a instalar 164.550 casillas a instalar, cada una integrada por sus respectivos presidentes, secretarios, escrutadores, etcétera. Y obviamente, en cada una de estas casillas o mesas directivas de casilla que se van a instalar, pues va a haber representaciones de los partidos políticos. Un gran reto. Y no olvidemos la base que tenemos o la premisa, que es la situación pandémica. Imagínense, ¿no? Actualmente se aprobó el registro de 3 nuevos partidos políticos a nivel nacional, que significa que de entrada, en esta integración de mesas directivas de casilla, por lo menos van a tener que asignarse 3 lugares más. Más presidente, más secretario, más escrutadores, más representante, cuando así proceda, de candidatos independientes, más las personas que estén formadas en una casilla o afuera de la mesa directiva de casilla tendientes a emitir su sufragio. Pareciera que entonces se antoja interesante y complicado mantener esta famosa sana distancia, ¿no? Porque tampoco podemos olvidar que se tienen que privilegiar ciertos principios en materia de quejas y denuncias en materia electoral y evitar que exista coacción en el voto o coacción en el electorado, ¿no? ¿Cómo mantener la sana distancia y tutelar y vigilar que también no se ponga en riesgo esta certeza en materia electoral? Tiene que ser un esfuerzo conjunto entre partidos políticos, ciudadanía en general y, por supuesto, las instancias administrativas en materia electoral. En el 2018, hace 3 años, bueno, lo que van a ser 3 años a partir de la próxima jornada electoral, 6.276 supervisores electorales. Actualmente se consideran que van a ser poco arriba de 7,000. Capacitadores, asistentes electorales, ciudadanos a visitar, funcionarios requeridos y cargos de elección. Y como nota simplemente establecimos, hay 3,000 cargos más que en el 2018. Fíjense. Entonces, es muy importante no olvidar esto. Y por eso titulé mi intervención como retos y desafíos. Yo me atrevería a decir retos y desafíos. ¿Qué gran desafío tiene? No el INE, que siempre se le atribuye al INE todo. No, nosotros como ciudadanía, ¿qué reto tenemos de intervenir y de garantizar el pleno ejercicio de este tercero constitucional con el que comencé mi intervención, que es parte de los derechos humanos, el ejercer una democracia plena y en el que nosotros no somos ajenos? ¿Cómo colaborar y cómo intervenir en este ejercicio democrático que se avecina? ¿Cuáles son los grandes temas
que están por venir. Los listé en algunos puntos para que fuera muy determinante y tampoco extender la intervención. Número 1. Los datos biométricos de las y los ciudadanos contenidos en el padrón electoral deben seguir bajo administración y resguardo exclusivo del Instituto Nacional Electoral. Es una pauta que no va a cambiar. Número 2. El nombramiento de 4 nuevos consejeros electorales debe procederse conforme al procedimiento constitucional, bajo escrutinio público de especialistas y ciudadanos y siguiendo la lógica de máximo consenso. Es decir, también es algo que no podemos pasar por alto. ¿Cuándo van a tomar posesión? Originalmente era el 4 de abril del año 2020, actualmente se consideró o fue el 23 de julio del año 2020. 3. Cualquier reforma electoral que pretenda aprobarse en el periodo ordinario en curso debe mantener autonomía del INE y las bases de equidad, certeza y representación de la pluralidad. 4. El Congreso debe dar certeza a los procesos de consulta popular, algo que está, híjole, mediáticamente muy en boga, esta famosa consulta popular, que no debemos olvidar que es consulta popular, no es encuesta, no es muestreo, es consulta popular. Y la consulta popular en un Estado de Derecho debe de regirse por la ley federal en materia de consulta popular y ajustarse a los tiempos y competencias de esta legislación federal que regula la competencia popular, consulta popular, perdón. No podemos pasarlo y olvidarlo. Y los partidos políticos como instancias garantes y rectoras de los principios electorales, político-electorales, no deben de estar ajenos a que se vulnere el Estado de Derecho con este tipo de figuras simuladas, diría yo, ¿no? Sin entrar más a fondo, pero creo que todos tenemos claro a qué me refiero. Y reelección también debe dar certeza a procesos de reelección aprobado por las leyes secundarias pendientes. Algo importantísimo, es el primer proceso electoral en el que se va a poder verificar la reelección. Y lo vamos a hablar más adelante, el maestro que se permitirá dar continuación a este ciclo de conferencias seguramente hablará de los 3 órdenes de gobierno, tanto el federal como estatal, pero el municipal. Yo siempre digo que el orden de gobierno municipal es el que la gente tiene mayor cercanía. La gente, por supuesto, que sabe quién es Andrés Manuel López Obrador. Seguramente, en algunos casos, sabrá quién es su diputado federal, su diputado local. Sabrá quién es el gobernador, lo ha visto. Sabrá diputados locales. Pero al presidente municipal lo conoce perfectamente, sobre todo en algunos municipios con un territorio más reducido y con una población más acotada. Entonces, el presidente municipal o presidenta municipal, a partir de este proceso comercial del año 2021, va a tener la oportunidad de reelegirse. Fíjense, es algo novedoso. Y viene el reto jurídico para las instancias electorales, para determinar figuras como promoción personalizada a un cargo de elección popular. Actualmente ha habido presidentes y presidentas municipales que en el contexto de ese informe de labores han buscado un posicionamiento personalizado que está prohibido en términos de la normatividad electoral. Un informe de labores no es para promocionar la imagen y nombre de un funcionario público, es para transmitir a la ciudadanía los logros que se han conseguido de una administración, no de una sola persona. ¿Cómo determinar eso? Las instituciones electorales deben de estar prestas y se deben de actuar con total ahínco para calificar este tipo de conductas. Ha habido pronunciamientos de otros actores políticos en las que han manifestado abiertamente buscar la reelección. ¿Cómo determinar eso? Esa línea o ese límite o esa frontera muy delgada entre el ejercicio de sus funciones, esta transparencia a la ciudadanía y no un acto anticipado de campaña, de pre-campaña y de campaña. ¿Cómo determinarlo? Las autoridades deben estar muy atentas a eso, ¿correcto? Hay actividades que el próximo año se tienen que continuar en la difusión y operación de programas sociales. Lo marca, ha habido pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay programas sociales que no pueden parar, por ejemplo, en salud, y menos ahorita en una cuestión pandémica. Pero ¿cómo evitar que no se aprovechen, o cómo evitar que aprovechándose de esta difusión y operación de programas sociales, no se pueda aprovechar indebidamente de esta promoción y operación de programas sociales con fines electorales?
Las autoridades tienen ese reto sustancial de evitar este tipo de conductas. Número 5. El proceso de formación de nuevos partidos políticos se da conforme a las reglas establecidas, con imparcialidad y transparencia. Nadie tiene garantizado el registro hasta concluir el proceso. Y ya lo vimos que el registro de un partido político no solamente es de manera cuantitativa, no solamente es juntar apoyo ciudadano, sino que también es salvaguardar hasta cuestiones de fiscalización, de recursos privados que pugnen por la eventual conformación de un partido político. Y recientemente le pasó a una asociación o a una agrupación que buscaba el registro como partido político nacional, seguramente saben a cuál me estoy refiriendo, y en el que por cuestiones técnicas se encontró impedido para obtener dicho registro. Es otra clara muestra de que las autoridades electorales deben de estar atentas a este tipo de intervención ciudadana. Y finalmente, o en esta diapositiva, de cara a las elecciones del año 2021, debe garantizarse la solidez presupuestal del INE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los famosos OPLES, Organismos Públicos Electorales Locales o Locales Electorales. El Instituto Electoral del Estado, hablando de Puebla, las comisiones ejecutivas en algunos puntos de la República, dependiendo de la denominación. Viene un incremento presupuestal marcado de arriba del 3.5%, el presupuesto del INE marcado o considerado en el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, se considera con un incremento, hay que ver si lo aprueban o no lo aprueban. El costo por elector, fíjense, este es algún dato muy importante. También la reducción del costo por voto. No pagar por un voto, no se malinterpreta, no es coacción al voto, es cuánto le cuesta al país cada uno de los votos que va a emitir el ciudadano mexicano. En el antecedente inmediato, en el año 2018, cada voto costó 89.5 pesos en cuanto a organización de las elecciones y organización comicial. Actualmente se tiene considerado una disminución, 86.3 pesos por cada voto. Una reducción. ¿Por qué? Porque tiene que imperar una austeridad, pero una verdadera austeridad, materializada a través de las instituciones sin dejarlas raquíticas y sin menospreciar la función de la organización electoral que llevan a cabo estas instancias comiciales. Y viene un costo de medidas de prevención por COVID de 378 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque las autoridades y funcionarios electorales, naturalmente, no se les va a poner en riesgo o en una situación de vulnerabilidad si están coadyuvando en el ejercicio y calificación de los comicios y organización de los comicios. Tienen que acceder a una serie de medidas de precaución, desde cubrebocas, desde mamparas especializadas, fíjense. Va a ser interesante ese reto, habría que ver cómo lo hizo Coahuila y cómo hizo Hidalgo, pero no adoptaron medidas tan especializadas para eso. Cuando el elector, en grosso modo lo voy a decir, llega, se ostenta y acredita ante los representantes, ante mesas directivas de casilla, muestra su credencial para votar, se acredita, viene el cruce en el listado nominal, y a partir de ahí le entregan las boletas para que califique el voto, para que se decante su decisión o consentimiento respecto a la multiplicidad de opciones a cargos de elección popular, ingresa a una mampara, pero ahí viene lo importante, pues porque ahí es un foco de riesgo, un foco de infección importante. Gran reto al que se van a enfrentar las autoridades electorales, administrativas, por supuesto, el INE y los OPLES, para evitar grandes focos de infección en la organización comicial que se verificará el año entrante. Ahora, ¿dónde estamos en términos democráticos y cómo impacta el COVID en las elecciones por venir? Me permití establecer algunos antecedentes o algunos parámetros o algunas pautas que hay que tomar en cuenta en lo relativo a estos desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Primero, hay un descontento social con la democracia por su falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo. Lo voy a decir de manera muy sutil, no lo digo yo, no lo dice Cristian Arellano, no lo dice el PRI, no lo dice el PAN, no lo dice el PRD. Hay múltiples encuestas, hay múltiples movimientos sociales en los cuales se ha advertido un malestar social en los últimos 2 años. El reto es
que pese a ese malestar social y pese a ese descontento social, no digo generalizado, por supuesto, sería muy aventurado, sería muy irresponsable de mi parte decir que hay un descontento generalizado, pero si hay descontento, dejen el porcentaje que ustedes quieran, pero hay un descontento. ¿Cómo hacer que ese porcentaje superior al 60% en participación ciudadana en las elecciones del año 2018 se mejore? Ya no diga se mejore, por lo menos se alcance o se mantenga para el año 2021. Gran reto a la ciudadanía. Cuando hay una decepción o cuando viene un descontento, automáticamente se desinhibe, o mejor dicho, se inhibe en participar en la organización y calificación de las elecciones. Ya no quiere salir a votar. Y si toma la decisión, esperemos que no, pero si el próximo año las condiciones en materia de salud no son las mejores, planteemos y dejemos sobre la mesa la pregunta. ¿Qué harían ustedes? ¿Exponer su integridad física con tal de salir y emitir el sufragio o no? Entonces viene el reto importante para el Instituto Nacional Electoral. Desigualdad que corre transversalmente por todos los ámbitos de la vida social. Una desigualdad que se da en la pobreza incluso. ¿Cómo hacer, cómo perfeccionar que la persona que vive en una metrópoli tenga acceso a emitir el voto? Pero que no solamente ese tipo de ciudadanos, también los que viven en localidades muy alejadas, en los cuales simplemente se llegan a instalar una mesa directiva de, bueno, no una, pero muy pocas, 5 o 10 mesas directivas de casilla, básicas, por ahí algunas contiguas, y se acabó. Y es que están alejadas de sus poblamientos o asentamientos donde residen. Entonces es un gran reto que nunca va a parar y que siempre tiene que ir trabajando el Instituto Nacional Electoral. Viene una nueva potencialidad disruptiva de la desinformación, de la penetración y la rapidez en que introdujeron a las redes sociales. Es decir, las redes sociales, los mecanismos tecnológicos, ya es una realidad. Hay algunos vestigios de regulación de Facebook, de Twitter, de algunas otras plataformas electrónicas, pero que actualmente se hace una promoción del voto a partir de estas plataformas o redes sociales. ¿Cómo regularlo? ¿Cómo hacer que en este periodo de veda electoral, 3 días antes de la jornada electoral, no surja una promoción al voto? Y luego, ¿cómo determinar el origen de esa promoción al voto? Voy a ponerme como ejemplo, y no porque sea así. Si hay un candidato a un cargo de elección popular y yo el sábado anterior a la jornada electoral tengo 1000 followers y empiezo a dar apoyos o a solicitar que voten al día siguiente por X persona, ¿cómo lo califica el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias? ¿Se lo atribuye al candidato? ¿No se lo atribuye al candidato? Parte o da por hecho que como le puede representar un beneficio, tengo que sancionar al candidato hasta con el extremo que es la pérdida del registro. ¿Qué hacemos? Porque puede haber también actitudes simuladas con tal de que opositores u otros candidatos a un cargo de elección popular incurran en violaciones o faltas administrativas en la materia electoral. Gran reto importante. Las redes sociales siguen evolucionando. La sociedad sigue evolucionando. El ciudadano sigue evolucionando. Las instituciones tienen que seguir evolucionando en consecuencia. A partir de esto y a partir de la pandemia, que representa, repito, un desafío adicional en al menos 4 planos, vamos a ver en qué planos o en qué rubros o en qué ejes se verifican estos retos. Primero, en una dimensión sanitaria. ¿Qué significa? Las elecciones implican una enorme movilización ciudadana, organización propiamente dicha, tanto de funcionarias y funcionarios electorales, tanto en las mesas directivas de casilla, observadores, etc. ¿Cómo vamos a movilizar a todas estas personas que van a fungir como servidores electorales sin que se ponga en riesgo su integridad física y sin que representen focos de infección? Su servidor, ya mi gran amigo y regidor Miguel Ordóñez, tuvo la oportunidad y me dio el beneficio de explicarles un poquito mi trayectoria electoral. Su servidor fungí como coordinador estatal de quejas y denuncias durante un periodo importante en el Instituto Electoral. ¿Cuál es el reto? Pues que había que recorrer todo el estado de Puebla, necesaria e indispensablemente. Es impensable organizar una elección sin recorrer los 217 municipios en el estado de Puebla. Y viene desde el arrendamiento de bienes inmuebles para la instalación de consejos municipales, distritales por supuesto, hasta el recorrido
para realizar diversas actividades en la organización de los comicios, ¿correcto? ¿Cómo organizar o hacer esta movilización ciudadana sin poner en riesgo? Como coordinador de quejas y denuncias, si te están denunciando una promoción personalizada de un cargo de un funcionario público X, o cómo ir a cerciorarte una pinta de bardas que contravienen la normatividad electoral, o actos anticipados de precampaña o de campaña, ¿cómo hacerlo sin constatar y cerciorarte? Sería tanto como imponerles la carga procesal, que siempre lleguen con su escrito de denuncia y una fe de hechos de notario público. Y digo de notario público porque no de oficial electoral, porque el oficial electoral tiene que ir y constituirse. El propio notario tiene que hacerlo. Imagínense el reto, ¿no? Cómo garantizar y ponderar la certeza de las actividades electorales, pero sin menospreciar el riesgo sanitario que eso implica actualmente. Actos de proselitismo político implica la necesidad de tomar medidas especiales de sanitización de los centros y materiales de votación. Imagínense, no me imagino un evento masivo de los que se venían acostumbrando, de traer a X grupo musical, X cantante, o un meeting común y corriente para dar propuestas de campaña. ¿Cómo le van a hacer? Gran reto, gran desafío. Tampoco pueden dejarse a un lado las prerrogativas y derechos de los partidos políticos, ¿eh? Tienen que promover el voto. ¿Pero cómo lo van a promover? Las redes sociales cobran importancia, y cómo van a regular eso las redes sociales, ¿no? Cómo regula el instituto el acceso o la promoción al voto por parte de las diversas fuerzas políticas a través de redes sociales. Gran reto. Segundo, dimensión económica. Actualmente, a raíz de la pandemia, por supuesto, y de otras cosas más, hay que decirlo, resentimos una crisis económica derivada de lo que hoy sabemos va a ser una no ralentización, sino una importante y quizá inédita contracción importante de todas las economías del mundo. Todas las economías actualmente están paralizadas y México no es la excepción, porque evidentemente no hay inversión o no hay inyección de capital para el establecimiento y constitución de nuevas empresas, de nuevos centros de trabajo, de nuevos establecimientos. Al contrario, algunos se están quebrando, están perdiéndose, se está liquidándose. Entonces, la economía se paraliza, ¿correcto? Eso implica que exista una imposibilidad para satisfacer las necesidades económicas en la organización de las elecciones. Hay que ver, al cierre de este año va a ser muy interesante ver cómo viene el presupuesto de ingresos y de egresos de la federación. A ver si hay dinero, ¿no? Para organizar las elecciones, y en qué medida hay dinero, y a costa de qué vamos a organizar las elecciones. Muy importante estar presentes y pendientes de esos presupuestos, tanto de ingresos como de egresos para el otro año. Una dimensión política, situación de emergencia. Esta situación de emergencia a causa del COVID ha colocado a las democracias constitucionales en una situación de tensión obvia. Cuando hablamos de la restricción de algunos derechos, las democracias constitucionales entran en una zona de riesgo. Es cuando los controles del poder y la protección de los derechos se vuelve crucial. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. Un primer riesgo muy claro es el de la concentración y el ejercicio autocrático del poder, ¿no? Es decir, la democracia se merma, se hace a un lado. No hay democracia. Las mayorías no toman las decisiones, sino que se centralizan en ciertas decisiones por parte de ciertas personas, en donde determinan el rumbo político del país. Cuando los ciudadanos somos los que tenemos que decidir el rumbo político del país, y para eso sirven estos ejercicios como el que estamos realizando este sábado, a cargo de la excelente organización por parte de Yasmín y de Miguel, ¿no? Hablando de Puebla. Finalmente, para ir avanzando un poquito más, porque creo que ya no sobre el tiempo, para respetar el tiempo del siguiente ponente, hay una dimensión social. Dice que la suma de los problemas anteriores puede eventualmente generar expresiones de inconformidad que pueden desbordar los cauces institucionales. Nunca hay que pugnar ni apostar por un desconocimiento de las instituciones. Eso puede ser puede generar un daño, a veces irreversible, en la vida democrática y política del país. Y lo digo sin empacho alguno. Veamos y volteemos hacia el sur del continente. Veamos Venezuela. ¿Qué ocasionó este desconocimiento de las instituciones? Una falta de gobernabilidad. Y ante una falta de gobernabilidad no existe un órgano que pueda consensar los esfuerzos y vocaciones ciudadanas.
Pero no me refiero con autoritario, con un gobierno autoritario o despótico, no. Hablo con alguien que conjugue o que estructure una plataforma gubernamental importante que garantice, entonces sí, que cada uno de nosotros como ciudadanos ejerzamos de manera plena y responsable nuestros derechos políticos electorales. ¿Cómo hacer para que la democracia y las elecciones no sean una víctima más de la pandemia? Gran reto, que ya tuvimos un vestigio, pero de 2 estados nada más. Viene lo importante, viene lo masivo. Repito, hay diversas instancias a nivel internacional y algunos antecedentes en el plano internacional que han buscado la solución para evitar que la democracia no se vea mermada con motivo del COVID. En Francia se pugnó por una segunda vuelta legislativa, en Corea del Sur por unas elecciones parlamentarias, en Polonia también el Parlamento ejercía el control de estas organizaciones comiciales, se redujo sin tanta intervención a la ciudadanía, en la República Dominicana, en Surinam, etcétera, ¿correcto? Y voy a hablar nada más de 2 ejemplos de estos, en Surinam y en la República Dominicana. Lo puse o lo establecimos como elementos cuantitativos versus elementos cualitativos. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesará más? ¿Determinar una violación a principios o consecución y respeto a principios electorales, políticos electorales? ¿O pugnar porque la gente salga y decida por quién va a votar? El modelo tradicional, un modelo de mayorías, de representación en sitio, de acudir en sitio a la mesa directiva de casilla y votar. O un aspecto cualitativo, cómo compaginar esa intervención ciudadana, cómo buscar otra vez arriba del 60% de participación ciudadana, pero sin que se vean afectados elementos cuantitativos, violación a principios constitucionales, ¿correcto? Gran reto importante. Y puse algunos antecedentes ahí en la República Dominicana y en Surinam. Frente a esto, han existido múltiples estudios de algunas organizaciones que ya también se los dejo ahí. Algunas de ellas, la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos dice? ¿Qué han sido estas recomendaciones en el plano internacional? Primero, hay que tomar en cuenta las condiciones de salud en la definición de la fecha de las elecciones. Ahorita tenemos una semaforización y me atrevo a decir que esta semaforización va a existir hasta el otro año. ¿Pero qué va a pasar si en Puebla estamos? Es más, me voy a ir más allá. Si la federación dice que Puebla estamos en amarillo y el gobernador dice que estamos en naranja y Puebla capital está en rojo. Híjole, medidas especiales para cada una de las latitudes del estado de Puebla, una organización especial para la capital, otra para el área conurbada, San Pedro, San Andrés, Huejotzingo, San Martín, etcétera, y otra para la Sierra Norte, Huauchinango, Jicotepec, Zacatlán, otra para el sur, Acatlán, de Osorio, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo determinamos esta medición y estas condiciones de salud? ¿Y a quién le hacemos caso, no? Porque los dos son autoridades competentes en materia de salud, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. Segundo, contar con un marco jurídico que permita blindar la postergación de una elección. En su caso, ¿lo vamos a postergar como lo que se dio en Hidalgo? ¿Y hasta cuándo lo vamos a postergar? ¿Hasta que exista una vacuna? ¿Cómo evitar la suspensión de actividades? ¿Por qué? Pues porque el candidato va a venir en esta inercia. Ya le habrá apostado esfuerzo y a lo mejor hasta dinero y financiamiento privado en un posicionamiento totalmente legítimo, ¿eh? Va a buscar, por supuesto, que la gente vote por él. ¿Y luego qué hacemos? ¿Una pausa? ¿Que se enfríen las cosas? ¿Y luego vuelve a inyectar capital para que vuelva a recobrar ese posicionamiento? Gran reto, gran reto. O desde ahorita suspendemos las elecciones con fundamento en una expectativa, porque no sabemos cómo va a ir evolucionando la situación pandémica. Importante reto, ¿no? Acuerdos políticos en caso de una postergación y en la determinación de la fecha de elección. Un poco lo que hicieron otros estados, acuerdos políticos. Entonces, el Parlamento, el Congreso de la Unión, ¿va a marcar el rumbo democrático del país? Híjole, complicado, ¿no? Complicado sobre todo por la actual integración del Congreso de la Unión. Definición de la fecha de la certeza como fundamento de toda elección. Híjole, ¿quién tiene una certeza de la pandemia? Nadie, ¿no? Ni la propia OEA, ni la propia Organización de Estados Americanos. Algunas medidas ya más técnicas, más operativas que se han postulado son distancia física entre personas. Se antoja incluso difícil, repito, a mí me ha tocado ver y he llegado a ver filas de personas esperando emitir su sufragio. ¿Cómo le vamos a hacer? Como en la primaria, tomen su sana distancia, uno con el otro, y que dé la vuelta, ¿y quién va a estar vigilando?
cuando solamente hay pocos escrutadores y que los escrutadores están apoyando adentro en la elección del voto, porque ni el secretario ni el presidente se pueden levantar. Importante. O los partidos políticos van a tener la obligación de no tener un propietario y un suplente, sino tener 3 propietarios que estén ahí vigilando la fila, y entonces entre los partidos, pues, perdón la expresión, lo voy a decir muy coloquial, ojo, el que tenga más saliva trague más pinole, es decir, el partido político con un mayor o más robusto que postule y que acredite mayores representantes, pues es el que va a poder vigilar mejor. Importante, ¿no? O va a contratar mayor número de funcionarios y servidores electorales, el INE y el OPLE, y lo que implica mayor erogación del gasto, importante. Medidas de protección personal, higiene de manos, higiene respiratoria, cubrebocas, estornudo, tos, etiqueta, etc. ¿Qué pasa si una persona llega sin cubrebocas a la mesa directiva de casilla? ¿Le van a negar el sufragio? ¿Le van a decir, no, no puede usted votar porque no trae cubrebocas? Quiero ver y quiero leer una sentencia de la sala regional, de alguna de las salas regionales, Ciudad de México, Toluca, Jalapa, Monterrey, Guadalajara, o de la sala superior. ¿Qué diría? ¿Qué es más importante? Si llegas sin cubrebocas y no te dejo votar, quiero ver si eso no es una violación a los derechos político-electorales del ciudadano. Híjole, me reservo, importante. Medidas ambientales, limpieza de superficies y objetos, buena ventilación. Todo implica dinero, todo implica erogación del gasto. Medidas de distanciamiento social individual y social comunitario. Todo se repercute en erogación del gasto público. Y lo estamos viendo ahorita porque ya comenzó el proceso electoral federal, están próximos a comenzar los procesos electorales estatales, pero viene la cuestión del presupuesto de ingresos de la federación y del presupuesto de egresos de la federación. Ahí viene lo importante, ¿no? Y esta distribución y esta programación presupuestal del INE y de los OPLES. Importante, ¿no? Cada uno de estos elementos. Hay un protocolo para mesas directivas de casilla, no pretendo extenderme mucho, se los pongo a su disposición, como lo que se tiene que hacer. Cuando entran a la casilla, se coloca el gel antibacterial, se le entrega la toalla desinfectante al elector, el funcionario sin tocar la mano del ciudadano aplica el líquido indeleble, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante, claro que va a haber protocolos, pero ¿cómo se van a aplicar esos protocolos? Y no es lo mismo aplicar los protocolos en la Ciudad de México, no es lo mismo aplicar los protocolos en la Ciudad de Puebla, a aplicar los protocolos en el municipio de Zongozotla, Puebla, o aplicar los protocolos en el municipio de Jone y Puebla. Ojo, ¿cómo lo vamos a hacer en esos municipios y comunidades retiradas de la urbe, ¿no? O de la capital. Retos, para concluir. Hay retos comunicacionales. Ante la obligación de hacer cambios en la organización de los procesos electorales, tenemos que convertirnos en muy importantes y efectivas agencias de información, explicación y pedagogía pública. La comunicación es muy importante. No hay que menospreciar la operación, retos operativos, derechos políticos. No deben entrar en contraposición con el derecho de salud de las personas. Lo que los penalistas llaman un estado de necesidad, ¿no? Los penalistas. Otros los llaman, en materia político-electoral, una ponderación de derechos o ponderación de principios. ¿Cuál debe de prevalecer? ¿Y por qué? ¿O por qué hay que menospreciar a uno con tal de salvaguardar el otro? Si vamos a salvaguardar la salud, pues entonces suspendamos el ejercicio comicial. Pero entonces, si suspendemos el ejercicio comicial, las elecciones, ¿qué repercusiones tiene? O al revés, favorecemos el ejercicio comicial, pero ponemos en riesgo la integridad física de las personas. Importante. Retos tecnológicos, ya lo mencionamos, ¿no? Un nuevo reto que va evolucionando con estas plataformas digitales y redes sociales, que se renueva constantemente, y ante eso la necesidad de renovación también por parte de los ciudadanos, partiendo de parámetros de flexibilidad, gradualidad y consenso político. Retos políticos, defensa de la autonomía de los órganos electorales, nunca debe de olvidarse eso. No regresemos en el tiempo, no busque imponerse que la integración de los organismos electorales nuevamente llegue a estar en tela de duda. A veces de manera razonada y otras nada más por tabú, por chismes, que no necesariamente corresponden con la realidad política. Actualmente las autoridades electorales, pues incluso la integración puede estar señalada, pero hay que determinar de manera muy informada y muy objetiva si esos señalamientos son fundados o son infundados. De mi parte es todo. Estoy atento
y mostrando apertura ante cualquier inquietud. Y, por supuesto, reitero mi agradecimiento a la regidora y presidenta Yasmín Tecozautla, al maestro Martín Vargas, por supuesto, en representación del Instituto Reyes Orales a nivel nacional, y, por supuesto, a mi gran amigo y regidor, Miguel Ordóñez. Muchas gracias, maestro Cristian. Les agradecemos a todos los conectados. No hemos bajado de participantes, ese era uno de los principales temores que teníamos al hacer un curso de política y luego de sistema político mexicano, de federalismo y los 3 órdenes de gobierno, pero creo que los 2 grandes ponentes que hemos tenido el día de hoy, pues han dado pues la pauta para poder motivar y no perder la atención de nuestro público. Y agradecerte de antemano, Cristian. Y pues bueno, irnos a lo que nos compete, abrir un espacio de tan solo 10 minutos, ser muy breve, te lo pediría, maestro Cristian, en las respuestas, porque hubo mucha interacción en el chat. Y me gustaría leer 2 primeros comentarios, en el que comenta el ingeniero Roberto Jardón, donde pregunta, ¿se puede considerar una elección democrática cuando existe la manipulación del votante a través de quienes ostentan el poder? Es decir, llevando apoyos generados del recurso de las dependencias gubernamentales. Bien, me permito dar contestación. No partamos de que hay normativa electoral que está muy clara, muy contundente y establece las consecuencias de su violación. Actualmente, la normativa electoral, tanto el Código de Instituciones y Procesos Electorales, como la diversa legislación secundaria o la legislación complementaria a la misma, establecen como una violación a la normatividad electoral el hecho de encauzar programas de desarrollo social o programas sociales bajo cualquier modalidad con el propósito de enfocarlos a un ánimo del electorado. Eso se le llama coacción en el electorado. Al electorado, al ciudadano, no solamente se le coacciona con una pistola, también se le puede coaccionar si se le entrega o se le ofrece un apoyo con la condición o con la condicionante de que si no emite su sufragio a favor de cierto candidato a un cargo de elección popular, no va a acceder a ese apoyo gubernamental. La ley es clara, la ley es determinante. Están los mecanismos para denunciar eso. La obligación, primero, y lo digo contundentemente, está de los partidos políticos. Pero ojo, el reglamento en materia de quejas y denuncias, tanto del INE como del Instituto Electoral del Estado y en consecuencia de cualquiera de las entidades federativas, marca que una denuncia en materia político-electoral puede ser presentada por cualquier ciudadano. A veces el desconocimiento nos hace pensar que solamente el PRI, que solamente el PAN, que solamente el PRD, que solamente Morena, Movimiento Ciudadano, el PES, etcétera, 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 son los únicos que pueden denunciar a otro por una violación a la normativa electoral. Y no es así, no es así. Como ciudadanos, no solamente tenemos la posibilidad, sino la obligación de poner de conocimiento de la autoridad electoral posibles violaciones a la misma. Entonces, en respuesta a la pregunta del ingeniero, por supuesto que eso no se debe de hacer, por supuesto que eso no se debe de permitir. Y nosotros como ciudadanos somos los primeros que tenemos la responsabilidad, el derecho, pero también la obligación, es ambivalente, de hacer valer eso y de pugnar por el ejercicio pleno de una democracia, a través de la presentación de una queja o una denuncia en materia electoral ante la instancia administrativa competente, bien sea en el ámbito local, el Instituto Electoral del Estado, o bien sea en el ámbito federal, el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, maestro, y seguimos con los comentarios, todavía tenemos un par de minutos. Olivia Costa, solamente como tema de comentario, nos dice, este tema debemos estar muy atentos y poder aplicarlo en la práctica. Vienen tiempos políticos muy difíciles y debemos estar bien asesorados, bien capacitados para hacer posible el triunfo de nuestro partido y de nuestros candidatos y candidatas. Y después nos pregunta la licenciada Rosa Alcántara, cuando estabas exponiendo, decía, muy cierto el reto en el 2021, es muy grande, pero
¿cuál será la estrategia más efectiva para atraer la atención de los votantes? Y con respecto a los candidatos y su selección para el proceso 2021, ¿cobrarán más importancia las cualidades de los candidatos? ¿Cómo cautivar a los votantes que no tienen acceso a Internet ante los retos que impone la pandemia? Bien, si se me va alguna, te molestaré, Solo amigo. tres Si me preguntas, puedes... pero manera de ejemplificar, amigo. Bien, el reto es importante. ¿Cómo lograr mantener cautivo al electorado? La responsabilidad debe de comenzar por los partidos políticos. Ellos deben de pugnar y abonar por una integración ciudadana a sus estructuras. Y un ejemplo lo estamos viendo el día de hoy, sábado 24 de octubre, a las 13:43 horas. Este tipo de ejercicios, este tipo de conferencias, este tipo de foros que están abiertos a toda la ciudadanía, favorecen precisamente a la integración de los partidos políticos. No solamente para pertenecer a un partido político se debe de ser militante, se puede ser simpatizante. Hay que informarse, hay que entrar. Y este tipo de eventos favorecen, por supuesto, la participación democrática. Y estoy seguro que los 166 participantes que estoy viendo en mi pantalla y muchos más, espero y anhelo que a partir de las 3 pláticas que nos servimos exponer el día de hoy, se encuentren más vinculadas y más motivadas a incursionar en la vida democrática del país. Y no lo tienen que hacer, repito, solamente esperando un domingo de jornada electoral. Lo están haciendo desde ahorita, con su presencia desde ahorita, están ya participando en la democracia del país. Hay que seguir ejerciendo. Tienen la posibilidad de fungir como observadores electorales. Pueden incluso estar atentos a las convocatorias de cada uno de los partidos políticos y contender a un cargo de elección popular, sujetarse a los procesos o métodos internos de selección de candidatos por parte de cada uno de los partidos políticos. Pueden buscar un apoyo ciudadano para ejercer un cargo de elección popular. Si quieren ser presidentes municipales, nada se los impide. Nada, ¿eh? Necesitan un 3% del listado nominal en ese municipio, la captación de firmas de apoyo ciudadano, plantearlas, obtener su registro, incluso acceden a un financiamiento público y pueden estar en una boleta electoral, ¿eh? A veces no se hace por desconocimiento o por desidia. La responsabilidad es nuestra. Y me regreso a lo que dije en mi primera referencia constitucional. El artículo 3 de la Constitución dice que la democracia no solo se basa en un régimen jurídico y político, sino se basa en un constante mejoramiento político, social y cultural. Si nosotros tenemos nuestra manera de pensar y nuestra cultura, automáticamente ya estaremos abonando a la democracia. Repito, la democracia no solamente es un domingo de jornada electoral, es tener presencia y participación cotidiana y consuetudinaria en la vida política del país. ¿Qué otra pregunta? Creo que se me fue por ahí, No, se contestaron pertinentemente esas, maestro, y también, maestro Cristian. Bueno, acá nos hacen ciertas hipótesis porque nos están escuchando de diferentes municipios y a lo mejor estos se prestan, ¿no? Y principalmente los municipios pequeños. Cierro con estas 2 preguntas y participaciones porque, por ejemplo, Víctor Alejandro César nos está comentando, y es en plantear hipótesis de lo que tú comentabas en el tema de los retos COVID, ¿no? De lo que puede generarse. ¿Qué pasa si un candidato a presidente municipal u otro cargo, diputado local o diputado federal, en la próxima elección se pone el día de la elección a aplicar gel antibacterial a los votantes antes de llegar a la casilla? ¿Cuál sería el efecto jurídico? Y a lo mejor ampliar su participación en estar regalando a lo mejor cubrebocas a aquellos votantes que no van, si el Instituto Nacional Electoral o los órganos locales van, qué medidas van a tomar en el tema del COVID. Y termino con la segunda pregunta para concluir. En la elección con urna electrónica, ¿cuáles serán los desafíos para el 2021? Esas serían las 2 últimas intervenciones, maestro. Bien, en el primer caso, mi punto de vista es que eso no puede permitirse. Un candidato no puede ponerse afuera de la mesa directiva de casilla, el día de la jornada electoral, por supuesto, a repartir cubrebocas, gel antibacterial, etcétera. Porque todo se representa o se traduce en material utilitario
que puede reflejarse o interpretarse como una coacción en el voto. Si yo llego y me están regalando lo que sea, un gel antibacterial, esto o lo otro, obviamente estoy recibiendo algo e incorporándolo a mi esfera patrimonial, aunque sea un cubrebocas, ¿eh? Y el día de la jornada electoral. Entonces, eso puede condicionar la voluntad del votante. Desde mi punto de vista, no puede permitirse. Si se hace, si se acuerda por el Consejo General eso, que lo dudo mucho, debe de impugnarse por los partidos políticos y seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocará ese acuerdo. Si de facto sucede, es materia de una denuncia y eventualmente materia de una impugnación, que es el recurso de inconformidad, si en su caso la comisión, la calificación de los comicios llegan a favorecer a ese candidato que estuvo repartiendo cubrebocas o lo que sea. Esta actividad tiene que llevarse a cabo y atraerse e incorporarse por parte del INE o de los OPLES. Ellos son los que tienen que garantizar a la ciudadanía el acceso al sufragio de manera libre, de manera no comprometida y sobre todo en este contexto de pandemia, salvaguardando su integridad física. Pero lo tiene que hacer el INE, por supuesto, y los OPLES. No puede recaer eso en ninguna fuerza política, ni tampoco en un candidato a un cargo de elección popular. Y en un tema de urnas electrónicas, se puede hacer, no podemos ser tan arcaicos, tan rústicos de decir que a fuerza el papelito y a fuerza esto. El reto es tecnológico y el reto tecnológico es con el propósito de salvaguardar un principio, que es la certeza en la materia electoral. No soy ingeniero, desconozco muchas cosas de tecnología, pero sí, como perito en materia electoral, me atrevo a decir que si existe un mecanismo que garantice a través de huella dactilar o la retina o la foto, no sé, pero garantiza al 100% que la persona que va a emitir su voto electrónico efectivamente es su voluntad de cantar su posición a favor de un candidato a un cargo de elección popular, adelante. Es bienvenida a esa plataforma. Es difícil, es complicado. Te voy a poner un ejemplo muy claro, muy rústico. Imagínense que yo estoy aquí, que yo voy a votar, que tengo una cámara y que los demás, ustedes fungen como integrantes de la mesa directiva de casilla. Ustedes me ven a mí acá, pero no saben si del otro lado, si ahí enfrente, hay una persona que me está mostrando 2,000 pesos, 3,000 pesos, 500 pesos. O tiene a mi familiar apuntándole y encañonándolo con tal de que yo vote a favor de él. ¿Me doy a entender? El reto es grave, el reto es importante. Se puede hacer, sí, siempre y cuando se adecúen lo totalmente necesario para salvaguardar, ¿qué? El principio de certeza y de equidad en la materia electoral.